ayer, manifestar cómo uno de los principales efectos que se tiene es el referido a la usucapión, ¿no? En el entendido de que casi una buena proporción de la población que está vinculada a la idea de un ejercicio posesorio o al ejercicio de la posesión de bienes inmuebles sobre todo, radica esta posesión en la posibilidad de luego obtener la propiedad, ¿no? Por efecto del usucapión, que viene a ser esta figura jurídica que nos permite que luego de haber ratificado o verificado un ejercicio posesorio, este tenga como consecuencia el que se pueda convertir luego un poseedor en un propietario, ¿no? Con algunas de las observaciones que hacíamos también el día de ayer al respecto, ¿no? Que las vamos a volver a tocar en unos instantes. Ahora, más allá de aquello, también es interesante que hablemos de los otros efectos de la posesión derivados respecto a los mecanismos o acciones de defensa de esta, lo que nos lleva inmediatamente al reconocimiento de los denominados interdictos o las acciones de defensa. Estas tienen por objeto proteger al poseedor en el ejercicio de su pacífica posesión, sobre todo cuando nos referimos a bienes inmuebles, no tanto para el ejercicio de un efecto posesorio para bienes muebles, porque este se mide más por una circunstancia de hecho, la salvedad de que nos encontremos en posesión o que tengamos en nuestras manos a los objetos que son de nuestra posesión o propiedad. De la misma forma, también tenemos la posibilidad de beneficiarnos con los frutos, y hacíamos una alusión al respecto, que la vamos a ampliar precisamente en este momento, en lo que concierne a las categorías de frutos que se manejan de acuerdo a nuestra legislación civil. Cuando hablamos de frutos, estos además relacionados a inmuebles, ya luego vamos a hacer alusión a los frutos derivados del uso de muebles, reconocemos dos categorías: a los frutos naturales y a los frutos civiles. En el primer caso, cuando hablamos de los frutos naturales, son aquellos derivados del propio uso o destino que le damos a los inmuebles, sobre todo cuando nos referimos, por ejemplo, a los terrenos. ¿Cuáles vendrían a ser entonces los frutos naturales que pueden estar vinculados a terrenos o lotes? La salvedad de poder gozar, por ejemplo, de la producción ligada a árboles frutales, plantaciones para horticultura o agricultura, plantaciones diversas y que generen, valga la redundancia, frutos, ¿no? Los que vayan a ser empleados por quien se encuentre en ejercicio posesorio, obviamente también por quien se encuentre como propietario. Ya cuando hablamos de los frutos civiles, hacemos alusión a la renta que es posible obtener con el uso o empleo de los bienes por parte de terceros. Y aquí surge una discusión bastante interesante que es preciso que anotemos o que podamos identificar. ¿Por qué? Esta renta comúnmente está ligada a la idea de los alquileres o arrendamientos, entendiendo que nosotros podemos alquilar una casa, un departamento, una habitación, o podemos dar en alquiler un depósito, un almacén, una tienda, etc. Podemos dar varias cosas en alquiler. Sin embargo, de acuerdo a nuestra normativa, esta facultad está reservada para quien sea el legítimo dueño, o si quieren, el propietario. Entendiendo que a su vez, no solo es propietario, puede ser poseedor. Entonces, cuando se produce un alquiler o un arrendamiento por quien sea el legítimo propietario, se da en arrendamiento, da en alquiler algo que es de su propiedad, implícitamente estaríamos configurando el ejercicio de la detentación.
entendiendo que va a haber un tercero que va a poder usar y gozar del bien dado en alquiler, refiriéndonos a los inmuebles, reconociendo que este bien es de titularidad o es de propiedad de otra persona. Entonces hablamos de una detentación legal. Pero aquí surge un poco la discusión respecto al efecto de la posesión. Con la consulta, un poseedor que no sea propietario, simplemente poseedor, puede otorgar en alquiler, puede otorgar o dar un bien en alquiler, o es una facultad que reconocemos solo al propietario. La respuesta no resta o no dista mucho para poderse ubicar, en el sentido de que lo correcto, lo legal, es de que los alquileres, los arrendamientos y por ende los frutos civiles que pudieran producirse sean una facultad reservada, sí, al legítimo propietario o al legítimo dueño. Por lo tanto, un poseedor no debiera tener esta posibilidad, a menos que revista precisamente la particularidad de que el propietario o poseedor sean la misma persona. Que en este caso tengamos la posibilidad, si quieren, de reconocer que se posee porque a la vez es propietario. Pero ya cuando cedemos esta posibilidad al detentador, el detentador es el que ejercita el corpus dentro de lo que fuera la posesión, no se puede considerar poseedor, y el propietario lo que recibe a cambio es una remuneración, es un pago por el uso que se le ha consentido, el uso que se le ha entregado a un detentador. Por eso, inicialmente podemos señalar de que los frutos civiles solo debieran estar ligados al legítimo propietario. Sin embargo, nuestra legislación, así como también la propia práctica jurídica que tenemos en el país, liga la posibilidad de reconocer ese efecto al poseedor, sobre todo aquel que posee de buena fe y excepcionalmente inclusive al poseedor de mala fe. Vamos a referirnos sobre todo a este último. Quien posee de mala fe, lo último que va a hacer es reconocer aquella circunstancia. Reconocer de que se trata de un poseedor ilegítimo o un poseedor que ha iniciado con violencia, con clandestinidad o que de alguna forma se presenta alguno de los vicios de la posesión o sencillamente sabe que no tendría ninguna facultad o derecho para poseer porque al fin y al cabo tampoco podría llegar a ser propietario, hablando de bienes inmuebles, reitero. Pero como se muestra frente a terceros como un poseedor, inclusive de buena fe, al ser de mala fe, puede llegar a efectivizar frutos civiles. ¿Por qué? Formalmente, los frutos civiles, sobre todo aquellos derivados de alquileres o arrendamientos, tendrían que estar ligados al cumplimiento de otras obligaciones, sobre todo las de régimen tributario. Quien da en alquiler, por ejemplo, sea una casa, un departamento o un almacén, un depósito, tiene que cumplir con una obligación frente al Estado, que es la obligación de poder otorgar impuestos o pagar impuestos precisamente por efecto del cumplimiento de la obligación descrita en la ley, ¿no? El beneficio, la renta que se genera, que se encuentra grabada o que se encuentra de alguna manera alcanzada por el impuesto o por el pago, por la obligación del pago de impuestos. Razón por la cual tiene que vincularse, si quieren, a esta situación. ¿Eso está circunscrito a qué? A la firma de un contrato, si es que es legal, si es que es formal. Pero cuando hablamos del poseedor de mala fe, difícilmente éste va a firmar un contrato. Difícilmente él va o ella va a acreditar la circunstancia de ser un legítimo dueño, porque en realidad no lo es un poseedor de mala fe, y motivo por el cual el acuerdo, el convenio suele ser verbal. Entonces, no hay registro. En el caso, sobre todo, del poseedor de mala fe, no se cuenta
con el registro o respaldo correspondiente, lo que lo lleva a un plano altamente subjetivo y variable. Razón por la cual, si bien puede generarse rentabilidad, no hay forma de probarlo. ¿Por qué hago esta apreciación al respecto? Porque entre los efectos que produce, vamos a volver a las diapositivas, entre los efectos que produce la posesión, reconocemos que esta va a estar ligada a ciertas exigencias u obligaciones, perdón, determinadas por la propia ley, determinadas por el Código Civil. Sobre todo en esa distinción o diferenciación que debiera existir entre los denominados poseedores de buena fe y los poseedores de mala fe. Una circunstancia que obviamente trae consigo una serie de particularidades. Veamos precisamente esas consecuencias, esas particularidades. Ya me adelantaba el día de ayer que el efecto de la posesión va a tener ligera variación o muy alta variación, atendiendo a si ha habido buena fe o mala fe en la actuación de las personas, en este caso del poseedor. Entendiendo que si hablamos de una acción posesoria de buena fe, se entiende de que no tenemos una circunstancia negativa, sino más bien una positiva, en el sentido de que el poseedor considera que tiene el legítimo derecho de poseer, aunque después descubra que no tenía ese derecho en particular, y que dicha persuasión responde sobre todo a la existencia de un título que habilita aquella situación, que reconoce, por ejemplo, que el poseedor, en base a un título perfecto, puede ejercitar libremente su posesión. Aquí entra en juego una singularidad, sin embargo, que debemos anotar y que resulta bastante oportuna o importante cuando nos referimos a los derechos reales. Dos situaciones. Cuando hablamos de un título perfecto, estamos haciendo alusión a un documento que ha cumplido con el debido registro. Y si ha cumplido con el debido registro, ya no solo hablamos de posesión, hablamos de propiedad, con todo lo que ello significa, con todos los derechos que le confiere a una persona el ser tenida como propietario. O bien, aquí hay un pequeño desfase, si quieren, de la norma al mencionar al título perfecto, por la sencilla razón de que podemos sí estar ante un documento, pero que éste no ha sido registrado para el requisito de validez y por lo tanto que tenga esa posibilidad de entenderse como propiedad en vez de posesión, en lo que mencionábamos anteriormente. O sea, si yo sé que soy un poseedor, simplemente un poseedor, incluso uno de buena fe, porque he comprado un inmueble, pero no he inscrito todavía no tenía dinero para inscribirlo, ahí podemos hablar, sí, de un título o de un documento adecuado, no diré perfecto, pero sí un documento adecuado, que no ha sido registrado, pero que todavía entra en un parámetro de buena fe, porque yo estoy obrando o estoy actuando de buena fe al procurar no engañar o no defraudar a terceros. Cosa muy distinta cuando ya denotamos una posesión de mala fe, cuando el poseedor ostenta y se comporta como si fuera el legítimo y verdadero titular sin que tenga ningún documento o respaldo jurídico legal que lo acredite o que llegue a determinar aquella circunstancia. Razón por la cual la mala fe tendría que tener por efecto primordial que no llegue a surtir efectos jurídicos legales, que no llegue a permitir que un poseedor se beneficie de una serie de circunstancias previstas en la propia normativa, entre ellas precisamente el derecho de frutos o inclusive el resarcimiento de daños o el resarcimiento de gastos en situaciones de reivindicación que veremos enseguida. Esta importancia entonces de identificar si estamos ante un poseedor de mala fe o de buena fe va a revestir sobre todo o va a adquirir, mejor dicho, importancia cuando nos vemos involucrados en un proceso
vamos a ponerlo con mayúsculas para que se vea mejor, un proceso de reivindicación. ¿Y qué es un proceso de reivindicación? El proceso de reivindicación consiste precisamente en el reclamo formulado por un legítimo propietario cuando su inmueble, hablemos de inmuebles simplemente por ahora, se encuentra en posesión, vamos a poner entre paréntesis de tentación, de parte de un tercero sin el fundamento legal para ello. En otras palabras, una persona está en posesión o en detentación de tu inmueble a pesar de que tú no le has otorgado aquel derecho, ¿no? Como lo que les comentaba el día de ayer, ¿no? Una persona que intenta adueñarse o apropiarse de un terreno, una casa, un departamento o cualquier otro inmueble sin tener la autorización por parte del propietario. Entonces, este inicia un proceso denominado de reivindicación. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la propiedad. Recuperar la propiedad del bien inmueble. Y es por ello que iniciamos un proceso de orden judicial. El proceso de reivindicación tiene una significancia de orden judicial e involucra que un juez de orden civil nos dará la razón respecto a nuestro reclamo, siempre y cuando logremos demostrar. ¿Y qué es lo que precisamente debemos demostrar? Uno de los aspectos primordiales, la mala fe. El hecho de que un poseedor se está comportando de forma inadecuada, haciéndose pasar como un verdadero titular, sin que tenga realmente el derecho de hacerlo. Razón por la cual nosotros reclamamos por la vía del proceso de reivindicación aquella circunstancia, buscando sobre todo que se nos otorgue la protección jurídico-legal del juez al reconocer que nosotros somos los legítimos propietarios y no el poseedor de mala fe que se convertiría en un detentador ilegal, siempre y cuando logremos demostrar aquella circunstancia en el proceso civil que llevaríamos a cabo. Entonces, en esa lógica, reviste sí una suerte de acciones que van a ser desarrolladas por el legítimo propietario con el propósito de proteger sus intereses o con el propósito de reconocer sus derechos. Y esto sobre todo, ¿por qué? Porque eventualmente, cuando llegamos precisamente a la situación de un mecanismo de defensa de la posesión o un mecanismo de defensa de la propiedad, a través del proceso de reivindicación que tendrá por principal efecto la restitución del bien o la restitución de la cosa a favor del legítimo propietario, van a entrar todavía algunas consideraciones previstas del artículo 94 al artículo 104 de nuestra codificación civil en lo concerniente a los derechos del poseedor, que pueden ser ejercitados respecto a la intención del propietario de recuperar su bien inmueble. Y esto, sobre todo, involucra el ejercicio posesorio de buena fe. Ya luego hablaremos de la posesión de buena fe de bienes muebles, que es también la otra circunstancia, más allá del usufructo, más allá del usucapión, más allá de las acciones de defensa. Veamos un poco entonces las previsiones de nuestro Código Civil y volvamos al ejemplo que citaba, ¿no? Una persona que lamentablemente descubre que un tercero se encuentra en posesión de su inmueble. Solicitamos la restitución por la vía del proceso de reivindicación. Antes de que el juez nos otorgue esta restitución, antes de que salga favorable el proceso de reivindicación, siempre y cuando logremos probar la conducta indebida de parte del poseedor, tendremos todavía que reconocerle derechos a este poseedor, sobre todo si se trata de un poseedor de buena fe. Si tenemos la presencia de un poseedor de buena fe que ha estado en posesión de nuestro inmueble porque consideraba tenía el derecho de estarlo, que ha sido también engañado, por ejemplo, por un tercero,
este tiene todavía la posibilidad de beneficiarse de los frutos producidos o los frutos naturales o producidos, los civiles, hasta la notificación con la demanda del legítimo propietario con la acción de reivindicación. Pongámoslo en un ejemplo concreto para que se pueda entender de buena manera, ¿vale? Vamos a recurrir nuevamente entonces a nuestra pizarra. Vamos a añadir una segunda pizarra y aquí vamos a poner el enunciado de nuestro ejemplo. Entonces tenemos un terreno, vamos a hablar por ahora de terrenos o lotes, no necesariamente de casas. La variante es pequeña, pero existe obviamente. Tenemos un terreno o lote de propiedad de Jorge, quien descubre que Ana se encuentra poseyendo de forma irregular. Resulta que Ana compró el lote de manos de Claudia, quien decía ser la dueña, pero en realidad no lo era. Esto deriva en la posibilidad de que Jorge plantee una demanda de reivindicación con el objeto de recuperar su propiedad, en este caso el lote o el terreno. Una vez que Jorge ha planteado la demanda de reivindicación y se cita a Ana con el objeto de que asuma su defensa, indicando que es una poseedora de buena fe y que pensaba que tenía el derecho de ser considerada como propietaria. En ese sentido, entonces, vemos que el ejemplo que estamos citando parte de esa premisa de que Ana ha sido engañada por Claudia y como resultado de ese engaño se busca todavía asumir una defensa respecto a su posición. Obviamente aquí entra en juego la posición también que asume Jorge. Jorge, en todo caso, siempre va a procurar que se tenga el reconocimiento de su propiedad y por ende que pueda recuperar la misma. En ese sentido se involucra la necesidad de probar primero que Jorge realmente es el legítimo propietario y segundo, que se demuestre la buena o mala fe de parte de Ana. En esta lógica, quien hace aquello es quien solicita el proceso de reivindicación, es Jorge. Jorge, como legítimo propietario, tiene que buscar que el juez le reconozca tal condición y en todo caso desconozca el derecho que pudiera tener Ana. Sin embargo, nuestra legislación, volviendo a nuestra diapositiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 94, establece que si en el interín, desde el ejercicio de la posesión, entre comillas, propiedad por parte de Ana, ha logrado generar frutos naturales y civiles, son suyos, hasta el momento de la notificación con la demanda o la citación con la demanda. Ya cuando se cita con una demanda de reivindicación, Ana ya no va a poder beneficiarse de los frutos, sino que más bien tendrá la obligación de reservarlos para poderlos entregar a Jorge en el caso de que pierda el proceso. Porque es Jorge el único que tenía el derecho de beneficiarse de esos frutos, al ser el legítimo propietario y no Ana, por más de que ella se trate de una poseedora de buena fe. Aquí el punto importante
de este aspecto, del beneficio que se le otorga por parte de la ley a Ana, es de que ella sea considerada como una poseedora de buena fe. Si Jorge logra demostrar que Ana no es una poseedora de buena fe, los frutos civiles y naturales que se hubieran producido no tienen por qué beneficiarle, razón por la cual Jorge pediría el resarcimiento en base al valor de esos frutos que debieron haber sido entregados o que debieron haber generado beneficio a Jorge y no a Ana. Sin embargo, también Ana, al momento de ser notificada con una demanda de reivindicación, puede oponer otro derecho que es el relacionado al reembolso de gastos, que puede señalarle a Jorge. Vamos a volver un instante a nuestra pizarra. Le puede plantear a Jorge, luego de la notificación o la citación con la demanda, esto ya como un mecanismo de defensa de parte de Ana, puede indicar, primero, que ha incurrido en gastos por el ejercicio posesorio, que gracias a la posesión que efectivizaba sobre el terreno, ella ha incurrido en una serie de gastos, ¿no?, que involucran, por ejemplo, la adquisición de fertilizantes, plantas, etcétera. Siempre ligado a la posesión y el destino. No nos olvidemos que un bien inmueble o un bien en particular tiene que procurar generar algún tipo de beneficio o utilidad acorde al inmueble. De la misma forma, y adelantando un poco de lo que vamos a ver, Ana puede señalar que también, además de los gastos, ha incurrido en pagos por mejoras, mantenimiento, construcciones, etcétera. Y de la misma forma pide el resarcimiento por dichos gastos. ¿Y esto por qué? Porque resulta que es un derecho que la norma le concede, entendiendo que se trata de una poseedora de buena fe. Lo vamos a ratificar con el artículo 95, en el cual obliga al propietario, a Jorge, que inicia un proceso de reivindicación, si quiere recuperar aquello que es suyo, debe pagar al poseedor o debe devolver al poseedor los gastos en los cuales ha incurrido éste, ya que deben ser repuestos por el reivindicante acorde a lo previsto en el artículo 95. Tomen atención de un pequeño detalle. A diferencia del artículo 94, el artículo 95 no hace diferenciación alguna de que se trate de un poseedor de buena o un poseedor de mala fe. Esto denota que el poseedor, sea este de buena o de mala fe, goza de un derecho al reembolso de gastos. O sea, si estamos ante un caso distinto en el que Ana no es una poseedora de buena fe, no ha sido engañada por Claudia, sino que sencillamente es la que quiso aprovecharse o beneficiarse de alguna prerrogativa que suponía o quería tener, pero sabe en realidad que no debió haber ejercitado, por eso su condición de poseedora de mala fe, igual tiene el derecho al reembolso de gastos. Lo único que deberá probar es que ha incurrido en dichos gastos, lo que a su vez también guarda relación con lo previsto con los artículos 96 y 97, referido a las reparaciones, en el caso del poseedor, y ojo, vean aquí el artículo 96, aclara que el poseedor, inclusive de mala fe, el de buena o de mala fe, tiene derecho a reclamar indemnización por todas las reparaciones hechas al objeto, hechas al bien. Hablemos de un poseedor de mala fe. Hagamos una ligera variante al respecto. Que no sea Ana, que sea otra persona, Claudia, la que engañó a Ana. Que en vez de engañar a Ana, se quiera apropiar del terreno. Si como efecto de esa su intención de apropiarse del terreno, termina rompiendo las vallas de protección o la muralla que pueda tener el terreno, o tumba una puerta o toda una pared, eso es lo irónico. Ella tumbó,
Y el reivindicante, el legítimo propietario, para recuperar su propiedad, le tiene que indemnizar por las supuestas reparaciones que haya hecho a lo que ella misma propició como daño. Comúnmente ocurre así. Entonces ahí vemos que nuestra legislación comienza a proteger de una forma excesiva al poseedor en desmedro de los intereses del propietario, que ya se ve afectado por el simple hecho de que no se ha respetado su derecho de propiedad por parte de un poseedor de mala fe, o bien que se ha visto afectado por la actuación de un poseedor de buena fe que pensó que tenía el derecho de poseer, pero en realidad no lo tenía. Y aparte de aquello, le tenemos que indemnizar, le tenemos que devolver los gastos incurridos por reparaciones o mantenimiento. De la misma forma, si es que se ha producido mejoras o ampliaciones, el poseedor tiene el derecho a que se le indemnicen por estas, siempre y cuando sean mejoras útiles y necesarias al momento de la restitución, a menos que luego sean consideradas como simples agregados de lujo o de ornato y de carácter suntuoso, de acuerdo al artículo 97 de la Codificación Civil. Doc, Pues como perdón vemos, que aquí se tiene una interrumpa. serie de prerrogativas y beneficios a favor del poseedor, de buena o mala fe. A eso se suma además, en aplicación del artículo 98, se les reconoce una facultad al poseedor de buena y mala fe, que si bien se encuentra obligado a devolver la cosa o devolver el objeto o el bien y los frutos que se han generado después de la notificación, puede, sin embargo, retener la posesión hasta que se le paguen todas las indemnizaciones y reembolsos que la norma identifica en el artículo 96 y 97. Asimismo, por el efecto del artículo correspondiente, se le obliga a resarcir al propietario solo por los daños o pérdida que hubiere podido sufrir el objeto durante su posesión, lo que necesariamente tendremos que valorar o sopesar. Aquí como que la norma intenta equilibrar un poco la relación entre el poseedor y el propietario, sobre todo en el caso de un poseedor de mala fe. Pero vemos que en las otras circunstancias más bien se le otorga una serie de derechos, inclusive al poseedor de mala fe, de que si no es indemnizado, sencillamente se mantiene en ejercicio de la posesión y no se respeta o no se reconoce de forma clara y fehaciente el ejercicio de la propiedad por parte del legítimo o la legítima propietaria. Una situación que ya amerita una discusión y una adecuación de nuestra normativa en términos del ejercicio de derechos vinculados a la posesión, además de enfrentados a los derechos ligados a la propiedad. Hechos que eventualmente tendremos que tomar en cuenta en una reforma del Código Civil. Ahora, en el otro extremo tenemos a la posesión de buena fe de bienes muebles. Aquí sí radica una severa importancia el hecho de que podamos reconocer que se tratan de posesiones de buena fe para que realmente se produzcan los efectos correspondientes. ¿Por qué? Como principal efecto de una posesión de buena fe, tenemos sobre todo de que ésta vale por título o por mecanismo de prueba fehaciente de que una persona es dueña de algún objeto, de algún bien corporal, a menos que podamos más bien presentar alguna prueba en contrario. En este momento, por ejemplo, todos ustedes están en posesión de sus computadoras o celulares, razón por la cual en una aplicación bajo una lógica de buena fe o una presunción de la buena fe, podríamos asumir que son sus celulares o sus computadoras, ¿no? O su computadora o su celular. A menos que tengamos algún documento que demuestre lo contrario, alguna factura de compra a nombre de otra persona, algún documento que acredite que en realidad es titularidad de X o Z persona, etcétera, y que no tiene que ver o no se relaciona esa propiedad con la posesión efectiva. Otro aspecto está ligado a la adquisición de la propiedad en caso de enajenación por aquel que no sea el legítimo propietario. Y aquí vemos la diferencia a relación
de los bienes inmuebles. Vamos a ver todavía la previsión del artículo 102 antes de utilizar el ejemplo. Cuando se ha producido una adquisición de propiedad con enajenaciones sucesivas y entre ellas una, por lo menos, efectivizada por aquel que no es el propietario, se tiene dos reglas a considerar. Primero, quién se encuentre en legítimo uso de la posesión o ejercicio de la posesión. Por eso es que la primera que entra en posesión del bien siempre va a ser preferida, la persona, antes que cualquier otro, siempre que sea de buena fe. Y si no es de buena fe, obviamente vicia aquel hecho. También la salvedad de la presencia o no de documentos que demuestren el derecho de poseer o el derecho de ejercitar propiedad sobre un objeto que se encuentra bajo su posesión. Expliquemos un poco más estos dos aspectos señalados por la normativa. Reitero, en este caso nos referimos a bienes muebles, no a bienes inmuebles. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la posesión de buena fe de bienes muebles, estos se rigen por lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Código Civil. Una de esas disposiciones plantea que cuando se producen múltiples ventas o enajenaciones con la correspondiente adquisición, primero habrá que valorar si estas son de carácter lícito o eventualmente ilícitas, porque también hay una variante en ello. Vamos primero con la circunstancia lícita o la circunstancia legal. En el sentido de que, primero, Jorge vende una computadora a Gabriel. Gabriel, a su vez, revende la computadora. Vamos a ponerle PC para hacerlo más rápido. Revende la PC a otra persona, a Laura, quien a su vez vuelve a vender la PC a favor de Fabricio. Como Fabricio es el último en esta línea, Fabricio es el legítimo propietario de la computadora. ¿Cómo lo demuestra? Fabricio logra demostrar aquella circunstancia gracias al ejercicio de la posesión. Tendrá que haber pasado, por lo tanto, de manos de Jorge a favor de Gabriel a favor de Laura y de Laura, en última instancia, a favor de Fabricio. Esta es una enajenación múltiple o una enajenación sucesiva o venta sucesiva de carácter legal. Perfectamente posible, no necesita más que el ejercicio posesorio por parte de Fabricio, puede refrendar su derecho a través de algún documento o algún comprobante de venta o de la compra de la computadora y pare de contar. Pero también puede producirse una múltiple venta o enajenación múltiple de carácter ilegal, ilícita o fraudulenta, bajo la siguiente premisa. Volvemos a Jorge. Jorge vende la PC a. Y aquí viene la variante. Resulta que Jorge vende de manera simultánea la misma computadora a 3 personas distintas. E incluso a montos distintos. Le vende el día de hoy, por ejemplo, a Gabriel. Le dice, como ya estamos un poco cercanos al fin de la jornada para la cuarentena dinámica, te la entrego mañana. De aquí a media hora le vende la misma computadora a Laura, bajo la misma premisa de que se la va a entregar mañana, y se la vende en última instancia a Fabricio. Pero da la salvedad de que Fabricio ha sido al último al que le ha ofrecido, o en teoría el último que adquiere la computadora, junto con Gabriel y Laura, aunque Fabricio no sabe aquello, pero tiene la ventaja de que, obrando de buena fe, le indica a Jorge, estoy cerca de tu casa o estoy cerca de la tienda, y recoge la PC y la tiene
en ejercicio posesorio. ¿Quién tiene prerrogativa o preferencia en este caso? ¿Fabricio, Laura o Gabriel? ¿Qué dicen, chicos? En aplicación de la norma, ¿quién tendría prerrogativa o preferencia, en este caso, de la actuación ilegal de parte de Jorge? Yo creo que Fabricio, ¿no, Doc? Preciso. En aplicación del Código Civil y lo descrito anteriormente, quien ejercita esa posibilidad o quien tiene el derecho es Fabricio, porque Fabricio inició la posesión, llegó a ejercitarla y además la ha ejercitado de buena fe. No tenía conocimiento de que Jorge había obrado de mala fe y que había vendido de manera simultánea a Gabriel y a Laura la misma computadora, pero es Fabricio el que asumió la venta. Ahora, estamos partiendo de una premisa, que Jorge era el propietario, o es, mejor dicho, anteriormente el propietario de la computadora. Vamos a ponerlo de forma correcta, vende. ¿Qué hubiera pasado si Jorge en realidad no es ni siquiera el legítimo propietario? Que en vez de que esto haya sucedido de esta manera, que Jorge, por ejemplo, le haya ofrecido a Gabriel y que Gabriel sea el que tendría que asumir la posesión, pero Gabriel a su vez aprovecha y vende a Laura y a Fabricio de forma simultánea, una computadora que ni siquiera es suya, ¿no? Que simplemente ha sido ofrecida por Jorge. Igual, de la misma manera, Fabricio tendría el beneficio de ser considerado como el preferido o quien goza de preferencia porque es quien ejercitó de buena fe la posesión. Por lo tanto, deberá demostrar aquella situación. En este caso, sí, Fabricio tendrá que demostrar que es el que obró de buena fe en dicha actuación o dicha circunstancia, para que pueda hacerse benéfico o para que pueda aplicarse, mejor dicho, lo previsto a la luz del Código Civil, concretamente el artículo 101 y el artículo 102. Doc, y si en el caso de que fuera ilegal la venta, pero aparece el propietario, ¿podría tomar alguna acción? Por Claro, más que Fabricio ya esté en posesión, aunque sea de buena fe, podría obtener la devolución, ¿verdad? claro, claro que sí, porque si en este caso lo que hacemos es objetar la venta, porque esta venta ha sido ilegal o no ha sido correcta, ya sea por una circunstancia en la que reconocemos que Jorge no fuera el legítimo propietario, pues entonces quien sea el legítimo propietario, demostrando aquella situación, podrá recurrir a la vía civil o, lo más probable, a la vía penal, en la que se denota que se ha producido una venta de objeto robado o una venta de un objeto que no era del supuesto propietario, ¿no? En este caso Jorge. Por la vía civil puede pedir la reivindicación. Pero, como les digo, aquí comúnmente hay que hacer costo-beneficio. La mayor parte de las veces se opta más por un proceso de orden penal, ¿no? Por la actuación ilegal o la actuación ilícita de parte de Jorge, ya sea que haya vendido varias veces un mismo objeto, defraudando o estafando a Gabriel, Laura e incluso al propio Fabricio, o que haya vendido una computadora o una PC que no era suya, pero haciéndose pasar como el legítimo propietario de esta. Gracias, Doc. No hay de qué. Todo lo referido a estos puntos que hemos tocado se encuentran determinados en nuestra legislación civil de los artículos 87 al 104 de nuestro código, concretamente en el libro segundo, título segundo, capítulos primero y segundo, referidos a los bienes y al ejercicio de la posesión, ¿no? En cuanto a lo que concierne a los mecanismos que hemos reconocido en ella, sus elementos, sus características y sus efectos, además de las prerrogativas y derechos o beneficios que otorga al legítimo poseedor e inclusive a los poseedores de mala fe. ¿Qué resta para cerrar el tema de la posesión?
hablar de las acciones de defensa de la posesión que, de acuerdo al mandato del Código Procesal Civil, en la Ley 439, que es complementaria al Código Civil de 1975, hacemos alusión a los denominados procesos interdictos. Y aquí hay un pequeño detalle. Si recuerdan, cuando hablábamos de la capacidad, habíamos hecho también alusión al interdicto. Pues resulta que en nuestro Código Civil se maneja este término bajo dos significados. El interdicto con relación al ejercicio de derechos de orden personal o ligados a la personalidad, que hace alusión a los enfermos mentales declarados, y los interdictos desde el enfoque de los derechos reales, que vienen a ser las acciones de defensa de la posesión, que reconocemos además 4 acciones. Incluso podríamos hacer alusión a una quinta acción, que se las voy a mencionar enseguida. ¿Cuáles son esos procesos interdictos o acciones de defensa de la posesión? Tenemos a la acción de recuperar la posesión, la acción de conservar la posesión y las de denuncia de obra nueva o de daño temido. ¿Qué tienen en común todas ellas? Lo que protegen, en realidad, es el ejercicio posesorio, razón por la cual pueden ser planteadas por el legítimo poseedor, el poseedor de buena fe, inclusive el poseedor de mala fe, o el detentador legal o el ilegal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás protegiendo en realidad? Un ejercicio de posesión que suele estar vinculado a la idea de la función social de la propiedad. Quien posee, asumimos muchas veces, es el propietario. Y si no es el propietario, es un detentador. Y si está poseyendo o está ejercitando el corpus, en el caso del detentador, lo hace para beneficio individual o para beneficio de su familia y de alguna manera para beneficio de la población, en el hecho de que no se tienen bienes vacantes o bienes abandonados que podrían servir para personas que no tienen domicilio o que no tienen acceso a patrimonio. Una suerte de defensa algo extremista, si quieren, de la función social, pero que lamentablemente se produce mucho en nuestro país. ¿En qué consiste cada acción en particular? Su objetivo, como bien sabemos, en general, está ligado a la defensa de la posesión. Pero esa defensa de la posesión va a variar según cada circunstancia. Perdón. En el caso de recuperar la posesión, estaba la diapositiva siguiente. Cuando se plantea esta acción, es porque el poseedor ha sido desposeído o ha sido despojado, que se encontraba en legítima posesión de un inmueble o de un departamento, un terreno, una casa, un almacén, una tienda, etcétera, y ha sido desposeído. Lo han sacado del ejercicio posesorio o lo han despojado. Y considera que dicha desposesión o el despojo ha sido ilegal. Y como ha sido ilegal, plantea su acción de recuperar la posesión, el interdicto de recuperar la posesión. Un ejemplo clásico de aquello. Alquilas una tienda. Todo tranquilo. Resulta de que un viernes cierras la tienda, lunes retornas y ninguna de las chapas funciona, los candados han sido cambiados. Es más, encuentras gran parte de tus cosas en el pasillo o en la calle, algunas tapadas, otras incluso a la intemperie, y entiendes que te han sacado de la tienda, a pesar de que contabas con un contrato, a pesar de que estabas al día con tus obligaciones, o máximo estabas retrasado con un mes, etc. ¿Qué puedes hacer? Además de reclamarle al propietario, tratar de llegar a algún tipo de consideración o valoración. Puedes plantear una acción judicial y esa acción es la de recuperar la legítima posesión. ¿Qué debes probar? ¿Cuál es el elemento primordial en este tipo de proceso? Demostrar esto, la posesión efectiva, que tú realmente te encontrabas en posesión. ¿Cómo demostrarían, por ejemplo, en el ejemplo que les doy, valga la redundancia, cómo demostrarían ustedes que son los poseedores de esa tienda? ¿Cómo demostrarían que tienen derecho de poseer esa tienda? ¿Cuál sería el primer mecanismo al cual recurrirían para demostrar tal situación?
El contrato, ¿no? Muy bien. Una primera situación, entonces, el contrato. Problema. Muchas tiendas o muchos almacenes no suscriben contratos. Son acuerdos verbales. Razón por la cual, en algunos casos, nos vamos a topar con esa situación. No hay contrato. ¿Qué otra opción tuviéramos para demostrar que estábamos en legítima posesión de un inmueble, en este caso de una tienda? Testigos, Doc. Ya. Lo voy a poner un poquito más abajo. Porque eventualmente podríamos tener otros mecanismos de prueba documental antes que recurrir a los testigos. Los testigos suelen ser nuestra última opción, generalmente. Y a veces la única, ¿no? Uno de No los es un tipo de... Creo que ya lo dijo Lisandro. Las Estaba facturas de que le pagan, muy digamos, bien, por las mensualidades. muy bien. Dependerá mucho si somos formales o no somos formales. Si somos una tienda formal, un pequeño establecimiento comercial, como por ejemplo un micromercado o más que una tiendita de barrio, porque las tiendas de barrio no emiten facturas, pero sí pueden tener facturas que demuestran pago de servicios. Entonces, cuando hablamos de facturas, estamos haciendo alusión a dos posibilidades: facturas propias o de servicios. Si yo, por ejemplo, entrego facturas de pago de luz, de agua o de cualquier otro servicio empleado en la tienda y que se supone lo tengo yo, es porque yo he pagado ese servicio. O si tengo un talonario de facturas porque soy formal, que denota además que el lugar donde llevo a cabo mi operación comercial es la misma ubicación de la tienda de la cual he sido despojado, con eso demuestro brevemente o pretendo demostrar que me encontraba en posesión. Si no, recurro a testigos. Lo mismo ocurre para la acción de conservar la posesión. También tengo que demostrar la posesión, con la diferencia de que en esa acción no he sido despojado, sino que aquí la singularidad de esa acción radica en este punto: conservar. ¿Y qué es lo que pretendo conservar? Sobre todo, vamos a ponerlo aquí, la pacífica posesión. Porque resulta que ya sea el propietario o incluso un tercero, afecta permanentemente a mi pacífica posesión. Por ejemplo, igual en un shopping, en un mall, tengo mi tienda y resulta que cada vez que llego a mi tienda encuentro cajas desparramadas, tiradas en la puerta de mi tienda, o encuentro mensajes amedrentadores, o eventualmente hasta algunas ofensas y demás, y afectan a mi pacífica posesión. En otras, inclusive, hasta han impedido que ingrese a la tienda, pero de manera momentánea. ¿Qué están afectando? Mi pacífica posesión, derivada de un contrato, derivada de un acuerdo. Paralelo entonces a demostrar que yo estaba en posesión, como en el anterior caso, y que fui despojado, en la acción de conservar, yo deberé demostrar que se me encontraba en posesión y que ahora se me está afectando al ejercicio de mi posesión. Lamentablemente, este punto de la afectación puede deberse a dos factores. Uno, cuando hay violencia, y entre comillas esta se podría probar más fácil la existencia de la violencia, no necesariamente quién la ejerce, salvo que sea directa, o que estemos ante molestias de orden psicológico y que además se escudan en el anonimato. No me dejan mensajes amenazantes, notas, etc. Entonces, de ello va a depender mucho el tipo de molestia que se tiene respecto a la pacífica posesión, que es el que deberá demostrarse. En el caso de la denuncia de obra nueva, la circunstancia es un tanto más sencilla. Porque cuando denunciamos, por ejemplo, que hay una obra nueva que está afectando a nuestro ejercicio posesorio, esto lo probamos
relativamente de forma sencilla a través de la propia inspección judicial. Se le pedimos al juez que vaya a la obra, sea el juez o el funcionario judicial. Y al ir a la obra, constatará que se está construyendo una nueva y que está afectando mis intereses como vecino. Por ejemplo, vives al lado de un edificio en construcción y gracias a este edificio en construcción has evidenciado que en tu vivienda hay rajaduras, fisuras, es más, han dejado caer material de construcción, han dañado tu techo, han dañado ventanas, tu patio, tu jardín, etc. Entonces, para eso es importante la inspección judicial, que va a constatar o verificar que efectivamente hay un perjuicio. En el caso de la obra nueva, tiene que demostrarse el perjuicio, fuera de demostrar también que te encontrabas en posesión. Y en la denuncia de daño temido, es una circunstancia futura que todavía no ha ocurrido, pero puede llegar a ocurrir. Cuando, por ejemplo, tu vecino tiene un eucalipto en su jardín y este está ligeramente inclinado o bastante inclinado, y en todo caso ello afectaría tus intereses respecto a la seguridad de tu vivienda o la seguridad de tu casa, y que precisamente pides a el vecino, y si no te hace caso el vecino, lo pides judicialmente que retire el eucalipto o que por lo menos proceda con la poda de mantenimiento. Puede ser un eucalipto, puede ser cualquier otro árbol, también pueden ser construcciones antiguas, paredes inclinadas y cualquier otra circunstancia que podría derivar en un daño. Y es por ello que recurrimos a esta acción de defensa de la posesión, que en este caso sería derivada de un daño temido, de un daño que todavía no ha ocurrido, pero puede llegar a ocurrir. Estas son las circunstancias que debemos tomar muy en cuenta respecto a las acciones de defensa de la posesión a través de los denominados interdictos. Hacía alusión a una quinta forma de interdicto, que resulta ser una costumbrista, que en realidad más que proteger la posesión, lo que hace es reconocer esto. Es el interdicto de adquirir la posesión. ¿Alguno de ustedes, a través de sus parientes, su familia o algún amigo o amiga o alguna familia de amigos, ha asistido en alguna ocasión a una bendición de casa, de una nueva casa? Yo sí, Doc. O sea, es como que tengo tías de La Paz y creen esas cosas, ¿no? De Ajá, chayar casa. exacto, el famoso chayaco de casa, ¿no? Que supuestamente es para bendecirla y que eventualmente goces de la protección, ya sea de la divinidad o un rito más andino, etcétera. Hay diferentes facetas y formas. Pues Sí, ¿sabían que ese trámite o ese acto es también jurídico? Estaba previsto de forma explícita en nuestro Código Procesal Civil de 1975. Si bien ahora ya no se lo encuentra previsto en el código actual, en el Código Procesal, con la Ley 439, culturalmente todavía se sigue llevando a cabo. Y lo gracioso, hay todavía jueces que admiten esta solicitud. ¿Qué implica? Compras una casa o terminas de construir tu casa. Es tuya. Tú la has construido. Es más, en el caso de la compra, la has inscrito en derechos reales, la construcción lo propio, está inscrito tu terreno, luego tu casa como de tu propiedad. Pero de manera costumbrista o culturalmente, se considera que todavía no es tuya a menos que se lleve a cabo una ceremonia mezclada entre lo jurídico y lo pagano y religioso, en el sentido de la bendición o chayaco de la casa, dependiendo mucho si es de influencia occidental y en algunos casos incluso también de orden oriental. Hay variantes, pero en ambos casos puede ocurrir. Se lleva a cabo una ceremonia en la cual participa el juez
Antes era un juez instructor en lo civil, hoy sería un juez público en lo civil, de los que todavía aceptan ser parte de este procedimiento. Un procedimiento que poco a poco está desapareciendo, pero que reviste todavía cierta particularidad cultural, ¿no? Una lógica de cultura jurídica o derecho consuetudinario, derivado de la cultura y la costumbre. ¿Qué ocurre? El juez, en determinado momento de la haya de la casa o la bendición de la casa, se para delante del propietario, generalmente en el patio o en un lugar abierto, para ministrarle posesión. Ese era el término que manejábamos antiguamente, ¿no? Que era una variante del adquirir la posesión. Se para delante de los propietarios o el propietario o la propietaria y con toda formalidad le otorga la posesión del bien inmueble, ¿no? Da a conocer a todas las personas que están presentes de que esta casa, que es inmueble, puede ser un departamento, puede ser un terreno, puede ser un galpón, etcétera, lo que fuere, llega a ser suyo. Esto, como les digo, es sí una simple ceremonia, porque en realidad no reviste ninguna consecuencia jurídico-legal, porque la condición de propietario te lo otorga el registro de propiedad, no la actuación del juez al ministrarte posesión. Pero culturalmente se entendía que sí. Y eso es un resabio de las solemnidades de registro de propiedad propias del derecho romano. O sea, esto viene desde el derecho romano, donde el pretor se paraba delante de la vivienda y reconocía al pater la calidad de poseedor y propietario. Entonces, en este caso, el juez hace lo propio. ¿Y dónde viene la mezcla cultural? Después de la ceremonia solemne en la que le ministra posesión, le hace incluso jurar, le hace hacer el signo de su creencia para tomarle el juramento, para entregarle la posesión del inmueble, agarran los documentos, los muestran, los exhiben a los vecinos y a todos los que estuvieran presentes, y luego el juez se acerca al legítimo o a los legítimos propietarios o a la legítima propietaria, le da un abrazo y aprovecha de pasar la pierna detrás del poseedor, detrás del propietario, con el objeto de hacerlo caer. O sea, lo agarra mientras lo está abrazando, le cruza la pierna por detrás y lo hace caer, porque es parte de la ceremonia costumbrista. Porque si no se cae sobre su propiedad, no se considera administrada la posesión. Ahí entra la parte de la costumbre, de la parte cultural, que también va a variar del lugar donde ocurra. Generalmente en el valle y en la zona denominada colla, corresponde que se haga esto en el barro, o sea, preferentemente en el barro, porque el propietario tiene que embarrarse, tiene que empaparse de su propiedad. Ya el hecho de que haya barro por agua o que le hayan echado incluso cerveza, chicha, lo que fuere, depende también de un patrón cultural. Pero es casi imprescindible que se haga esto para ciertas regiones en las que culturalmente todavía los reconocemos esta circunstancia. En el 2002, cuando yo era asesor legal de la Superintendencia Forestal, adquirimos una propiedad en Villa Tunari a favor del Estado, o sea, ni siquiera era a título particular. Compramos una propiedad con la autorización del Senado para la Superintendencia Forestal, para el desarrollo de nuestras actividades administrativas en Villa Tunari. Y resulta de que todos los vecinos como que nos miraban con recelo, como que no nos reconocían incluso el derecho de estar ahí. Y conversando con los comunarios, nos dijeron es que no han ministrado posesión, no han hecho la bendición de sus oficinas y tampoco les han ministrado posesión, los comunarios. Entonces, dijimos, aquí todavía hay un parámetro cultural muy fuerte y que si no hacemos esto, nunca nos van a reconocer como legítimos propietarios y con el derecho de estar ahí. Entonces tuvimos que solicitar al juez, y vean, les hablo del 2002, tampoco dista muchos años de ello. Tuvimos que solicitar al juez que se lleve a cabo el interdicto y para eso vino el superintendente general que se encontraba en Santa Cruz. La pena fue que el superintendente se vino con un traje negro y estaba pues en su esplendor para colmo.
Y me acerco y le digo, disculpe, ingeniero Aguilera, y le explico, este tipo de procedimientos terminan de esta forma. Y el otro puso una cara de, oh, ¿y ahora qué hago? Y sería un desplante a los comunarios si usted no hace lo que están acostumbrados a ver en una bendición o chaya de una oficina o de una casa. Ni modo, le tocó. Lo gracioso era de que el ingeniero Aguilera mide más o menos 1,93, 1,95 y nuestro juez público en lo civil, hoy juez público, antes juez de instructor, escasamente llegaba a medir 1,50, 1,55, o sea, era bastante chaparrito. Y fue gracioso ver cómo intentaba hacerlo caer. Básicamente el ingeniero Aguilera lo que hizo fue arrodillarse para él recostarse, haciendo las veces de que el juez lo hacía caer, para que pueda además dar 2 volteos a un lado y 2 volteos al otro para empaparse de la propiedad y cumplir con la ceremonia costumbrista, cultural del interdicto de adquirir la posesión, ¿no? Que, como les digo, en muchos casos sigue efectivizándose. Hace unos 3 años tuve oportunidad de estar en una bendición de un cholet, de las famosas construcciones del Alto, ¿no? Esos edificios bastante llamativos por sus colores, diseños y otros, ¿no? Y efectivamente pidieron que se les ministre posesión. Era una pareja y a ambos los hicieron caer y se revolcaron en su propiedad. Obviamente le habían echado cerveza y otras cosas, ¿no? Pero son temas costumbristas que todavía siguen aplicándose en nuestro país a pesar de que ya ni siquiera se encuentran previstas en la normativa, ¿no? Y esto denota que los jueces reconocen todavía cierta validez de un derecho consuetudinario, de un derecho cultural. Como una pequeña anécdota de las cosas que todavía probablemente lleguen a efectivizar o ver en el ejercicio profesional. Ok, vamos a dejar de lado entonces a la posesión y ahora vamos a abordar el tratamiento de la propiedad, el otro derecho real por antonomasia. Hablando de la propiedad, es importante que hagamos alusión, por ejemplo, a cómo ésta evoluciona desde los tiempos primitivos, la propiedad colectiva, familiar o tribal, a el derecho romano. La discusión antiguamente, antes del derecho romano, se radicaba sobre todo en una suerte de propiedad colectiva, en el sentido de que los insumos para la supervivencia del ser humano se vinculaban más a una propiedad o familiar o de la tribu. Poco a poco se fue esgrimiendo el concepto de propiedad privada, que de alguna manera también se reconocía en el derecho romano, pero de una manera primigenia, que todavía no daba lugar al reconocimiento posterior que tendríamos de la propiedad privada. En todo caso, durante el derecho romano, lo que predominó sobre todo es una doctrina absolutista o de carácter absoluto de ejercicio del derecho de propiedad, que consagraba sobre todo a favor del pater familias el cúmulo de facultades absolutas sobre sus bienes o sobre el patrimonio de la familia, ¿no? Recordando nuevamente una leve referencia a tiempos primitivos. Esto se efectivizaba a través de 4 facultades: el jus utendi, el jus fruendi, el jus disponendi y el jus abutendi. El derecho de usar, el derecho de frutos, el derecho de disposición propio de aquel que ejercita las veces de titular o propietario, y algo que ya ha quedado casi en el olvido, digo casi porque todavía se efectiviza de manera indebida, el derecho de abusar de tu propiedad. Según nuestra legislación, por ejemplo, el abuso del derecho de propiedad está prohibido. Pero sabemos que si algo está prohibido es porque evidentemente hemos reconocido que entre las conductas humanas todavía se denota un ejercicio abusivo de la propiedad, como lo que manifestaba el día de ayer, cuando le decíamos, por ejemplo, a Natalia si se animaría a hacer ruido, a saltar dentro de su departamento, molestando o afectando los intereses de sus vecinos que se encuentran debajo o que se encuentran encima. Si lo hiciere, fuere un reconocimiento de un derecho de abuso o de un jus abutendi, ¿no? De abusar del ejercicio de su derecho propietario, en desmedro
de los intereses de terceros, de sus vecinos. ¿Cómo cambia la propiedad durante la Edad Media y luego durante la Revolución Francesa? Durante la Edad Media ya adelantábamos que la figura del pater familias terminó migrando al concepto del famoso señor feudal y que el señor feudal, se consideraba en una suerte de extensión de su derecho de propiedad, no solo a los bienes de su familia, sino inclusive a los bienes de las familias que se encuentran o se encontraban bajo yugo o bajo el reconocimiento de poder de parte del señor feudal. Cosa que ligaba inmediatamente a dos conceptos, el dominio directo y el dominio útil o eminente. El dominio directo era un dominio ejercitado de carácter político, ¿no? Que se extendía al territorio en el cual ejercía su poder o ejercía su dominación el señor feudal. Mientras que el dominio útil o eminente está ligado a ese concepto económico del bien, de todo aquello que pueda revestirnos utilidad o beneficio o provecho, ¿no? Y que de esta manera llega a ser parte de nuestras posibilidades. La Revolución Francesa cambió aquello. Eleva la concepción doctrinal de la propiedad para esgrimir el concepto de la propiedad privada, intentando revivir además el absolutismo del derecho romano, pero sujeto a ciertas condiciones, que fueron también una de las circunstancias más llamativas de la Revolución Francesa en términos de los efectos que ésta generaba o que ésta producía. ¿Y cuál fue el principal efecto? Prohibir el dominio directo del señor feudal. Un dominio de carácter político que permitía extender su poder a todas las familias que se encontraban albergadas o cobijadas dentro de su territorio, entendiendo que para el reconocimiento de la propiedad privada, lo único que debiera tomarse en cuenta es el dominio útil o eminente, de la ligación, de la vinculación o el punto de conexión entre sujeto y objeto, sujeto y bien, todo aquello que pueda ser suyo. Es así que la Revolución Francesa trae consigo un cambio trascendental en la propiedad, algo que termina enunciándose en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde termina consagrándose que la propiedad resulta ser un derecho inviolable, que a la vez adquiere una cualidad o condición sagrada, todavía la influencia de la religión, sobre todo la religión católica, y que en ejercicio de este reconocimiento de la propiedad no puede privarse de este derecho a nadie, a menos que lo exija la necesidad y utilidad pública, siempre y cuando ésta sea justificada por todos los medios legales que existan, además de que se proceda a una indemnización a favor del legítimo propietario que vea afectado su interés y que deba recibir una remuneración justa y equitativa por el daño causado. Nos estamos refiriendo a la expropiación. Entonces, entran en juego en esta declaración dos categorías. Uno, el de la propiedad privada, la que debe estar siempre protegida, siempre reconocida y entenderse como un derecho inviolable de las personas, versus el ejercicio de la expropiación que le reconocemos al Estado cuando necesita una propiedad privada para cubrir alguna necesidad o utilidad pública. Un ejemplo rápido de aquello lo tenemos, entre lo que no se debe hacer además, con la expropiación del Club Hípico Nacional y el hipódromo aquí en la Beijing y Blanco Galindo por parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, supuestamente para la construcción de un segundo estadio departamental, el denominado estadio de El Batán, como se había manifestado en el proyecto arquitectónico que supuestamente iba a efectivizarse y construirse.
La expropiación del hipódromo fue a todas luces ilegal e incluso injustificable. Primer motivo, Cochabamba no necesita un segundo estadio. Máximo la refacción del estadio Félix Capriles, ¿no? Respecto a lo que fue el desarrollo de los Juegos Odesur y la inauguración de los Juegos Odesur, además de los otros escenarios deportivos, que también han generado bastante especulación y crítica sobre todo. Pero en todo caso, la justificación no llegaba a ser del todo razonable y además no se demostró una necesidad pública. Aquí lo que hubo más que nada fue una presión o imposición política para proceder con la expropiación, afectando incluso los intereses del club hípico, del club de fútbol Real Cochabamba, de los predios que se utilizaban a favor de Incruz para dar cobertura o depósito a sus vehículos antes de que entren a aduana y otros que se vieron severamente afectados por una expropiación indebida. Y vean, ya distan buenos años de aquella expropiación y hasta la fecha no se ha construido absolutamente nada, lo que demuestra que no había realmente una necesidad pública, ni mucho menos justificaciones apropiadas para que proceda la expropiación. Fuera de otro pequeño gran detalle, nunca se produjo una indemnización justa y equitativa, ¿no? Situación que va totalmente en contra de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya desde hace 2 siglos nos manifiesta una serie de prerrogativas como resultado de la Revolución Francesa, ¿no? Que lamentablemente en ese caso, como les digo, no se efectivizaron. Doc, pero el gobierno casi nunca, ¿no? Indemniza de la manera correcta en caso Sí, de expropiaciones. sí, sobre todo el punto más llamativo de las expropiaciones con relación a la indemnización es cómo este aspecto de que la indemnización sea justa y equitativa suele ser el que menos se efectiviza. Sobre todo porque si realmente quisiéramos que la indemnización fuera justa y a la vez equitativa, la valoración del inmueble o de la asignación de valor al inmueble tendría que responder primero a su valor comercial y no un valor catastral, o sea, el valor real de mercado y no el valor de tablas que utiliza la alcaldía para el cálculo de impuestos. Y además, el lucro cesante o el beneficio, o perdón, el daño que ocasiona en términos del beneficio que podía haber otorgado o que ya otorgaba la posesión y la propiedad sobre ese inmueble. Circunstancia que rara vez se toma en cuenta para una indemnización oportuna o para una indemnización adecuada. Por lo tanto, como bien señalas, Ronald, en la mayoría de las ocasiones, las indemnizaciones llegan a ser injustas, si es que se producen, porque en muchos casos también ha habido de expropiaciones incompletas que nunca han tenido el pago del justiprecio o de la indemnización requerida por ley. Paralelo a ello, también debemos hacer alusión a la Revolución Bolchevique de 1917, que a diferencia de la Revolución Francesa, lo que plantea más bien es un desconocimiento casi absoluto de la propiedad privada y el encumbramiento de una propiedad social, como acontecía antiguamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego brevemente en Rusia, y todavía se sigue ejercitando en Cuba, ¿no? Como una suerte de reconocimiento de una propiedad colectiva o una propiedad estatal o de orden social, donde el individuo no tiene derecho al reconocimiento de una propiedad privada, ¿no? Que todos los bienes son del Estado y lo que ocurre es que el Estado te da el permiso de utilizarlos, la facultad o la prerrogativa de utilizarlos, pero no de tenerlos bajo tu esfera de propiedad privada. Veamos ahora el concepto legislativo de la propiedad. Partamos de algunas referencias antiguas o antecedentes, como el Código Napoleón de 1804, que en su artículo 544 hacía alusión al derecho de propiedad
como el derecho de gozar y disponer de una cosa de forma absoluta, lo que demuestra la fuerte influencia del derecho romano sobre el derecho civil francés. El Código Civil alemán planteaba también que se considerará dueño de una cosa en tanto que la norma o la ley y los derechos de terceros no se opongan a tal circunstancia y que pueda proceder además el dueño según su voluntad fuera de excluir a cualquier otra persona de toda intromisión entre el vínculo existente entre el legítimo dueño y el bien de su propiedad o los bienes que se encuentran dentro de su patrimonio. Respecto al Código Civil italiano, también se manifiesta que el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de las cosas de una manera plena y exclusiva, dentro de los límites establecidos en la normativa. Es interesante cómo en el Código italiano ya comenzamos a introducir una serie de limitaciones al ejercicio del derecho propietario, sujetas sobre todo a una suerte de ordenamiento jurídico en pos de una convivencia pacífica armónica, la defensa de los intereses de la vecindad, de la defensa de los intereses de las personas que nos rodean, ya sea en el ejercicio de derechos propietarios sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. Esta situación ha derivado también en los conceptos doctrinales, de los cuales vamos a emplear sobre todo el de Rojina Villegas, entendiendo que los derechos reales se vinculan sobre todo a un aspecto en el cual se denota que un objeto, una cosa o un bien se encuentra sometido a un poder jurídico de una o varias personas de forma directa, exclusiva y perpetua. Aquí, de pronto, el aspecto de que sea perpetuo entra en una disyuntiva, porque la vida humana no es perpetua, la vida humana es temporal, no está sujeta a esta particularidad del ser humano de que va a perecer. Sin embargo, la idea de la propiedad sí llega a ser perpetua, ya que al morir una persona, sus bienes pasarán a favor de otra persona, comúnmente sus herederos. Y si no existieren herederos, pasa a favor del Estado. De ahí el carácter perpetuo de la propiedad. Existe mientras tenga materialidad el inmueble o el mueble sobre el cual recaiga la propiedad. Que además, dicho objeto o dicho bien permite al titular retirar todas las ventajas económicas que la cosa o el bien sea susceptible de brindarle o prestarle, y que este derecho de titular respecto a un inmueble sea oponible a la totalidad de las personas. Es oponible erga omnes, frente a todos los individuos. ¿Qué características reviste entonces el derecho de propiedad? Cuando hablamos del derecho de propiedad, reconocemos primero que este es un derecho completo. Es un derecho real por antonomasia o por excelencia. Cuando hablamos de los derechos reales, el principal, el que siempre va a vincularse casi de manera directa y de forma indiscutible, es precisamente el derecho de propiedad. Que de acuerdo al mandato de la teoría y la doctrina, lo que comúnmente evidenciamos además en la mayor parte de las legislaciones, debiera estar totalmente protegido por ley. Pero hemos podido evidenciar que en el caso boliviano terminamos protegiendo más al poseedor que al legítimo propietario. Circunstancia que tiene que ser replanteada o por lo menos tendría que de alguna forma modificarse para ejercitar realmente un mecanismo de protección apropiado para los propietarios. Es un derecho exclusivo, ya que aquel que ejercita la condición de propietario, que puede ser único como también puede ser múltiple o colectivo, la propiedad común, copropiedad, medianería, propiedad horizontal, etcétera, resulta ser el único beneficiario o los únicos beneficiarios, entendiendo que a través de aquella circunstancia puede excluir
a terceras personas cuando considera que éstas no deben afectar su interés o su relación directa entre sujeto y objeto, entre sujeto y bien, que además reviste ese carácter perpetuo que, como bien adelantaba en la definición de Rojina Villegas, recae sobre todo en la existencia del bien o en la existencia del objeto sobre el cual recae. Mientras exista el bien, tendrá que estar ligado a algún ejercicio de propiedad, que en última instancia, por ficción de la ley, corresponderá incluso al propio Estado. Y un punto que causa controversia en muchas legislaciones, y la nuestra no es precisamente la excepción, respecto a la denominada función social, algo que ya los hermanos Massot y eventualmente los trabajos de Aubry-Rao planteaban como que el derecho de propiedad, si bien es individual, su ejercicio debe estar condicionado por los efectos que produce en un plano social, en una suerte de referencia a los intereses de terceros, los intereses de la vecindad. Este punto de la función social de la propiedad ha derivado en muchas discusiones en términos legislativos, teóricos y doctrinales, tratando de responder sobre todo qué entendemos realmente por función social. Y en el caso boliviano nos deja, lamentablemente, en una postura algo irresoluta o irresuelta, puesto que nuestra legislación civil simplemente hace alusión a que la propiedad debe cumplir con una función social sin determinar de forma clara y fehaciente qué debemos entender por función social, dejando esto en manos de una suerte de derecho consuetudinario o costumbre legal. Veamos 4 teorías que tratan de justificar o fundamentar al derecho de propiedad en cuanto a su origen, el por qué existe o por qué se origina el derecho de propiedad. Estas son la teoría de la ocupación, la teoría del trabajo, la del contrato social y del ejercicio de la ley. En el primer caso, cuando hablamos de la teoría de la ocupación, señalamos que resulta ser uno de los medios para adquirirla, circunstancia que se ratifica inclusive en nuestro artículo 110 del Código Civil, que señala que una de las formas de adquirir la propiedad es por la vía de la ocupación. Pero esto está ligado ¿a qué? A que las cosas sean susceptibles de ocupación, que hablemos de ciertos bienes. ¿Cuáles son los bienes susceptibles de ocupación? De acuerdo a la teoría, así como también de acuerdo a la normativa, los únicos bienes que pueden ser adquiridos por efecto de la ocupación son los denominados bienes vacantes, o si gustan, bienes de nadie, que no puede identificarse plenamente quién fuere su titular y que como resultado o efecto del mandato normativo puedan ser adquiridos. En el caso boliviano, la ocupación recae sobre todo en muebles abandonados o muebles olvidados en medios de transporte, en la calle o bienes que nos encontremos sujetos a las condiciones que ya anotábamos al inicio de nuestra materia, y también el caso de los animales, teniendo ciertas particularidades. Perdón, permítame un instante, chicos, por favor. Perdón, chicos, estaba justo con una consulta de mi hijo. Les decía, en el tema de los bienes vacantes, se extiende por la aplicación de la normativa boliviana, nuestro Código Civil, a los denominados también semovientes, los animales, que en este caso sabemos tienen sus particularidades según se trate de palomas, conejos, peces y abejas, de acuerdo a lo previsto en nuestra legislación civil. Esta teoría, sin embargo, recibió duras críticas
Porque si bien la ocupación pudo haber justificado antiguamente un medio de adquirir la propiedad de alcance general, o sea, no solamente en el caso de animales, sino para cualquier otro tipo de bien, esto ya no es factible y por lo tanto no puede ser la única justificación o el fundamento para el reconocimiento de la propiedad en los tiempos actuales. Razón por la cual la teoría de la ocupación suele ser denostada o prácticamente olvidada o bien limitada, como en el caso boliviano, a ciertos bienes que todavía pueden sí ser obtenidos por efecto de la ocupación, como resultado, por ejemplo, de la caza y pesca, así como también las reglas aplicables para peces, conejos, palomas y abejas que se encuentra prevista en nuestra legislación civil. Otra de las teorías enunciadas es la denominada teoría del trabajo, que, si bien de manera incuestionable puede entenderse al trabajo como el origen mismo de la propiedad o donde radican la posibilidad de adquisición de muchos bienes, se entiende que este viene a ser el mecanismo válido o el único mecanismo para generar precisamente parte del patrimonio del ser humano. Sin embargo, también tiene antagonistas, tiene posturas en contra. Y la principal postura en contra radica sobre todo en el hecho de reconocer que el trabajo no es la única fuente del derecho de propiedad, o no puede ser la única fuente del derecho de propiedad, ya que eventualmente una persona puede ser considerada propietaria de un objeto o varios objetos o varios bienes que no hayan sido adquiridos como fruto de su trabajo, sino que hayan sido resultado de la herencia o resultado de un regalo, de una donación o de una cesión. Que sí, evidentemente, de forma previa pueden haber sido resultado del trabajo, pero en otros casos pueden haber sido un resultado de una dotación hecha por parte del Estado o un reconocimiento hecho por parte del Estado o por cualquier tercero en ejercicio de su voluntad. Razón por la cual termina siendo también criticada esta tesis respecto al origen del derecho de propiedad. Es por ello que llegamos a la teoría del contrato, que es una suerte de extensión del famoso concepto del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que planteaba como una suerte de necesidad para brindar orden a la sociedad el hecho de que se reconozca una especie de contrato o reglas plasmadas entre la sociedad o la población y los niveles de autoridad o el ejercicio de autoridad. La objeción es de que esta tesis, si bien puede significar algún sentido de orden dentro de la sociedad, no necesariamente tiene la fuerza suficiente para fundamentar al derecho de propiedad. Sí a la relación población-autoridad, pero no necesariamente para extenderse al derecho de propiedad. Razón por la cual los autores terminan decantándose por la tesis de la teoría de la ley, que el derecho de propiedad y la propiedad en sí misma viene a ser un reconocimiento por el ejercicio de la propia norma jurídica, de la ley. Razón por la cual, si hablamos del derecho de propiedad, su principal fundamento, su principal razón, la que le da forma y la que garantiza su ejercicio, es la ley, a través de sus diferentes formas de expresión, códigos, leyes, decretos, resoluciones y otras, siempre y cuando vayan acordes a un lineamiento de un parámetro constitucional o un parámetro de reconocimiento de derechos fundamentales. Vamos a cerrar la sesión de hoy haciendo alusión a las diferentes teorías, además, sobre la propiedad que han dado lugar a que se encumbre la tesis de la función social que se reconoce precisamente en nuestro país. Para ello debemos hacer alusión a tres tendencias: la escuela individualista, la escuela socialista y el resultado de una postura ecléctica o una postura intermedia en las tesis enunciadas por León Duguid y Maurice Jauriu y desarrolladas por los hermanos Masson. Cuando hablamos de la escuela individualista,
también denominada escuela privatista, esta, sobre todo, revive la naturaleza del derecho romano, que bien sabemos es una naturaleza absolutista del derecho de propiedad, reconociendo que el ejercicio de las facultades sobre los bienes o sobre las cosas radica sobre todo en esa exclusión absoluta de la intención, de las decisiones y de la actuación del denominado pater familias o el titular o el dueño con relación al resto de las personas. Esta tesis fue luego heredada por la teoría capitalista o la teoría liberal, que vinculada al hecho de la libertad de la persona, pretende extender el ejercicio de esa libertad con relación a la propiedad. Y de esta manera es que termina reconociéndose en un plano absolutista a la propiedad privada, donde cada individuo, al ser dueño de algo, puede ejercitar sus prerrogativas de manera indistinta a la posición que puedan asumir terceros, todas las otras personas que los rodeen. En contraposición, tenemos a la escuela socialista o de corriente marxista del derecho de propiedad, enunciada sobre todo bajo los fundamentos y postulados de la Revolución Bolchevique de 1917. Esto denota sobre todo que el derecho social obedece más que nada a la salvedad de que la riqueza y la distribución de esta termina concentrada en pocas manos, lo que a su vez, desde la postura marxista, determina o repercute en la explotación del hombre por el hombre, razón por la cual se ve por necesario romper con este esquema, sobre todo desconociendo una de sus facetas, que es la propiedad privada, y el reconocimiento en contraposición de la propiedad social o colectiva. Esta siempre ejercitada a favor de la autoridad o a favor del Estado, que no es más que representado también por la autoridad. Y que dicha propiedad social se reconozca o se fundamente en un beneficio para toda la colectividad, el que deberá ser determinado por quien conduce las riendas del Estado. ¿Cómo llegamos, por lo tanto, a una posición ecléctica? Porque tenemos las dos posiciones encontradas, la tesis individualista versus la tesis social o colectiva o marxista. Pues resulta que los trabajos de León Duguid y Maurice Jauriu terminan esgrimiendo una tesis referida a la función social de la propiedad, sobre la base de la escuela individualista, reconociendo las particularidades y efectos positivos de una postura liberal, respetando, por lo tanto, la concepción de la propiedad privada en base a los criterios resultantes de la Revolución Francesa y otros, y que además establecen la necesidad de añadirle a esa propiedad privada, para restarle en parte su carácter absoluto, un ejercicio de orden social para beneficio de la comunidad, a lo que terminan enunciando como función social de la propiedad. ¿Por qué hacemos alusión a estas tres tendencias o estas tres teorías? Por la sencilla razón de que nuestra legislación va a inclinarse o va a posicionarse ligada a la última, a la teoría o a la tesis de León Duguid y Maurice Jauriu, respecto a la función social de la propiedad, al expresar que la propiedad en su ejercicio en nuestro país debe necesariamente cumplir una función social. Y si no la cumpliere, debe ser castigada. Y uno de los mecanismos de castigo que puede ejercitar el Estado con relación a una propiedad que no esté revistiendo algún tipo de función social o que no tenga un beneficio a favor de la población, se operará o terminará operando la expropiación como una suerte de respuesta por parte del Estado a dicha condición. Este punto ha generado en ya reiteradas ocasiones múltiples consideraciones en contra
así como también apreciaciones muy particulares y en algunos casos hasta sesgadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si bien en un plano teórico doctrinal podemos tratar de entender o comprender qué involucra la función social, en términos legislativos o normativos no tenemos una delimitación clara sobre este aspecto, la que permite obviamente recaer en el ejercicio del derecho de propiedad, ya que si bien no tenemos una noción en nuestra legislación civil, o sea, no se da un concepto de lo que es propiedad, tampoco de lo que es el derecho propietario, sí se nos reitera de forma clara y precisa la regla sobre la cual ejercitamos nuestro derecho de propiedad, que viene a ser precisamente la función social. Y la operativización de parte de la comprensión de esa función social se evidencia a través de lo establecido en los artículos 105 al 215 del Código Civil, que es imperativo que también analicemos, donde se abordan precisamente aspectos ligados a la limitación del derecho de propiedad, uno de los factores que nos ayuda o trata de ayudarnos a comprender qué entenderíamos por función social respecto a lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer como propietarios de un bien inmueble o de un bien mueble. De la misma forma, las reglas de accesión, las reglas de construcciones hechas por el legítimo propietario o por terceros que eventualmente van a vulnerar los derechos del propietario o van a afectar también los derechos y prerrogativas de este. De la misma forma también dentro de estos artículos podemos ubicar, más allá de los límites, a otras circunstancias como las referidas a la copropiedad, la medianería, la propiedad horizontal, el usufructo como una suerte de extensión de los derechos reales sobre bienes ajenos, las servidumbres y ni qué decir las formas del derecho de superficie, del derecho de construcción, del derecho de uso o del derecho de habitación, ¿no? Que sumadas a las previsiones normativas para las diferentes formas o modalidades del derecho propietario, terminan consolidando cuáles son las reglas sobre las cuales se ejercita el derecho de propiedad en nuestro país sobre la base primordial de la función social, a las que además, después de la reforma de 1952, la reforma de la Revolución del 52, perdón, se tiene también la comprensión de la propiedad agraria y la variante de la función social del régimen general a la función económica social aplicable precisamente a el rubro o el ámbito agrario, agrícola o agropecuario. Cerramos entonces la sesión de hoy haciendo alusión a la función social de la propiedad, que de acuerdo al artículo 106 de nuestra codificación civil, denota sobre todo la circunstancia de que la propiedad debe ineludiblemente cumplir con una función social, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Pero reiteramos, no se detalla con precisión qué implica ese cumplimiento. Pero ya cuando comenzamos a analizar el resto de los artículos, del artículo 105A al artículo 215, en gran medida terminamos entendiendo en su dimensión casi total que se debe comprender como función social de la propiedad, ya que nuestra legislación termina adoptando la teoría de León de Huguet y de Maurice Jauriu, ya que nos manifiesta que en el ejercicio de la normativa boliviana referida al derecho de propiedad, reconocemos que ésta necesariamente debe cumplir una función social, lo que denota que reconoceremos en ella
un ejercicio individual de alguna manera limitado, condicionado o caracterizado por la posición o los efectos que pudiera producir frente a terceros, frente a otras personas o individuos que rodean al legítimo propietario o a los legítimos propietarios en el ejercicio de sus prerrogativas con relación a sus bienes o lo que integre su patrimonio. En contraposición a lo que se establecía, por ejemplo, en el derecho romano, donde todavía se reconocía el jus abutendi, pero en el caso boliviano, como en la mayor parte de las legislaciones influenciadas por la tesis de la función social, se desconoce y se proscribe, entendiendo que, en aplicación del artículo 107 de nuestro Código Civil, se detalla claramente que el propietario bajo ninguna circunstancia puede realizar actos con el único propósito de perjudicar, dañar o de ocasionar molestias a terceros, sean estos sus vecinos o cualquier persona, porque es una obligación erga omnes, que se extiende a que no se le permite, por ejemplo, ejercer su derecho de manera contraria a la faceta o la percepción económica de los bienes o su faceta social, que ha sido reconocida por el ejercicio del derecho. ¿Cómo sabemos cuál es la faceta social o la faceta de limitaciones de vecindad aplicables al derecho de propiedad y a la relación entre el titular y los bienes que son de su propiedad? Pues precisamente a través del concepto de los límites al ejercicio del derecho propietario, plasmados no solo en el Código Civil, sino también en disposiciones legales conexas, que entran en juego inclusive las reglas de orden municipal y las reglas administrativas que pueden ser ejercitadas por distintas instancias estatales con miras a regular o establecer criterios de limitación al ejercicio del derecho propietario. Ya el día de mañana vamos a continuar con la extensión del derecho de propiedad para luego abordar el tema de límites. Antes de terminar la sesión, primero manifestarles que sus notas están ya en sistema para que las puedan ustedes revisar y de paso también mostrarles o pedirles que puedan luego ingresar al canal de YouTube que tengo preparado con contenido respecto a la materia, con contenido relacionado a derechos reales y también otros contenidos que adicionalmente después, si gustan, pueden verlos, no hay ningún problema. Pero me interesa sobre todo que podamos acceder a los videos que tengo preparados respecto a derechos reales, concretamente el registro de derechos reales, que para asegurar su visualización o que puedan visualizarlo y no tengan que estarlo buscando, voy a pasarles a través del chat de esta sesión los enlaces para que puedan acceder directamente a los videos que tengo interés en que los puedan analizar. Permítanme un instante que enseguida les paso el enlace. Aquí está. Son por ahora unos 3 videos. Estoy haciendo la renderización de otros 3 más. En realidad son 4 más, para que puedan ir viendo sobre todo lo que son límites al derecho propietario, así como también mecanismos de registro y particularidades sobre el folio real. Les voy a pasar un primer enlace, que en este caso es el del folio real. Ya a partir de este van a poder acceder a el resto de la información. De todas formas, igual se los voy a colgar enseguida en UPV Virtual, así como también el enlace de esta sesión, que ya la estoy renderizando para poderla subir a YouTube.
para soporte de la parte de bienes. Sobre todo voy a subir la de la clase de ayer, la clase de hoy día y la que tengamos también mañana, ¿no? Para que tengan un soporte de la información en la parte de bienes. Permítanme un instante que les paso el enlace. Acabo de pasarles entonces a través del chat el enlace para el sitio de mi página, mi canal de YouTube, donde tengo los videos. Voy a subir otros 3 adicionales que están relacionados, como les decía, a el criterio de límites al ejercicio del derecho propietario, algunos ejemplos para que podamos sopesarlo sobre todo con la práctica. Ya el día de mañana que veamos algunos aspectos ligados a límites y extensión del derecho propietario, para luego dar lugar a las formas que tiene la propiedad, copropiedad, medianería, eventualmente propiedad horizontal, ya abordaríamos otros conceptos. Para que después también a través de plataforma UPB virtual yo les pase otros contenidos relacionados a usucapión, a usufructo y a servidumbres, para que podamos cerrar con todo ese punto y el día lunes podamos abordar ya casi los últimos temas referidos a registro de derecho propietario en base a las modalidades que reconocemos de la propiedad. ¿Dudas, consultas, chicos? Gracias, Doc. Por mi parte, no todo se entendió. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Entonces, no se olviden, sus notas están en sistema para que puedan ver sus notas del segundo parcial. Han tenido muy buen desempeño en esta ocasión. Y ya nos queda la recta final con los parámetros ya específicos que vamos a tocar con relación a la propiedad y sus facetas. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. Doc. Hasta mañana, Doc. Hasta Gracias. mañana, Doc. Que estén muy bien. Doctor, una consulta. Yo tengo Dime, Rodolfo. algo personal, pero se ya. lo voy a decir. Por ya, favor, perfecto. no se No va a te salir de la sala. Sí, sí, tranquilo, te espero. Pierde cuidado. Hasta luego, doctor. Hasta luego.